¿Cuántos papas ha habido? 266 papas, según la lista oficial del Vaticano, aunque se desconoce por qué a Juan Pablo II se le conoce como el 263 sucesor de San Pedro. El primero fue San Pedro Apóstol. No es posible fijar la fecha de su muerte, pero lo que sí es seguro es de que murió en Roma víctima de las persecuciones contra los cristianos ordenadas por el emperador Nerón. El último, Francisco I, elegido papa el 13 de marzo del 2013. ¿Cómo murió el primer papa? San Pedro, llamado realmente Simón Barjona, fue crucificado en el año 64 DC o 65 DC por orden del emperador Nerón. Condenado a morir en la cruz, San Pedro pidió ser crucificado cabeza abajo ya que se consideraba indigno de morir de la misma forma que Jesucristo. ¿Dónde está enterrado el apóstol San Pedro? Durante el pontificado de Seferino el presbítero Gallo confirma que San Pedro y San Pablo murieron en Roma, el primero en la colina vaticana y el segundo en la vía Ostiense. Entre 1940 y 1949 se sucedieron diferentes excavaciones en el subsuelo de la Basílica de San Pedro. Se descubrió un cementerio y en él un sepulcro pequeño y modesto, muy anterior a la iglesia constantiniana. Esta tumba es actualmente venerada como el sepulcro del apóstol. ¿Qué papa no existió? Juan XX. Por una cuestión desconocida el Vaticano decidió saltarse al Papa Juan XX. Juan XIX fue papa desde el 19 de abril de 1024 al 20 de octubre de 1032. Juan XXI fue papa desde el 8 de septiembre de 1276 al 20 de mayo de 1277. ¿Cuál ha sido el nombre más utilizado por los papas? Juan. En total ha habido 22 papas que adoptaron el nombre de Juan. El nombre de Gregorio fue utilizado en 16 ocasiones, Benedicto en 15, el de Clemente en 14, el de León e Inocencio en 13 y el de Pío en 12. ¿Qué nombre fue maldito durante varios siglos? Juan. Juan VIII fue asesinado el 15 de diciembre del 882, envenenado y rematado a golpes de martillo en la cabeza por miembros de su propia familia. Juan XI fue depuesto como papa y obligado por el nuevo señor de Roma a volver a ejercer sus labores sacerdotales hasta su muerte en el 935. También Juan XII fue depuesto como papa por Otón, rey de Roma, Italia, Germania y Borgoña. ¿Cuántos papas han sido nombrados santos? 77. El primero fue San Pedro Apóstol y el último San Pío V. ¿Qué papa fue asesinado por un marido engañado? Juan XII, hijo bastardo de Octaviano, contaba 17 años cuando fue nombrado papa. Durante sus años de pontificado, Juan XII se dedicó a una vida disoluta hasta que el emperador Otón I decidió llamarle la atención en la necesidad de que el máximo jerarca de la cristiandad mantuviese una vida más acorde con su cargo. Una de las reformas que impuso Otón I fue la de que ningún papa podría ser elegido sin el placet imperial. Juan XII supo entonces que por vez primera el Papa ya no daría explicaciones solo a Dios sino también a un hombre. El emperador Otón I, un sínodo organizado por el emperador en Roma, decidió deponer a Juan XII el 4 de diciembre del 963. Retirado del pontificado, Juan caminaba una tarde por una calle de Roma cuando un hombre apareció a su espalda y lo acuchilló en 7 ocasiones. Detenido, confesó que lo hizo porque el Papa había violado a su joven esposa de 15 años. El Papa León VIII, sucesor de Juan Xi, perdonó al asesino. ¿Qué papa fue enterrado, exhumado y sometido después a juicio? El Papa Formoso. El pontífice intentaba establecer un acuerdo de paz con Guido de Spoleto, pero este lo único que quería era ocupar el territorio, incluida Roma. Ante las ansias expansionistas de Guido, Formoso pidió ayuda a Arnulfo, rey de Alemania. Guido murió en el 894 justo cuando las primeras tropas alemanas ocupaban el norte de Italia. Cuando Arnulfo se dirigía a Spoleto para ocuparla, una enfermedad acabó con su vida. Para los seguidores de Guido, Formoso era el principal enemigo y juraron venganza, una venganza que nunca llegó a cumplirse. El 4 de abril del 896 el Papa Formoso moría en su propia cama. 9 meses después de ser enterrado, los espoletianos exhumaron el cadáver, vestieron a Formoso con los ornamentos pontificios y lo sometieron a juicio. Encontrado culpable de alta traición, le fueron arrancados los vestidos papales, le cortaron los dedos de la mano derecha utilizados para bendecir y su cadáver fue arrojado al río Tíber. ¿Qué pontífice no figura en la lista oficial de papas? Juan XXIII.
El cardenal Baltasare Cosa sucedió al Papa Alejandro V, elegido en el Concilio de Pisa y antipapá del pontífice Gregorio XII. Cosa era un papa cismático y fue depuesto en el Concilio de Constanza, que declaró motivo de escándalo a Juan XXIII. Los asistentes del concilio justificaron la destitución de Juan XXIII por incesto, adulterio y homicidio. El antipapá Juan XXIII tenía como amante a su cuñada. Para evitar mayores escándalos, el Papa Gregorio XII le perdonó y le nombró cardenal obispo de Tusculum, en donde murió. Tras su muerte se descubrió que el antipapá Juan había seducido a casi 2 centenares de mujeres, entre monjas, casadas y viudas de los alrededores. El nombre de Juan XXIII fue elegido por el cardenal Angelo Roncalli al suceder al Papa Pío XII el 25 de octubre de 1958. ¿Qué papa se escribía sus propios discursos a máquina? El Papa Pío XII era muy rápido escribiendo a máquina. Incluso se escribía los borradores de las encíclicas. ¿Por qué el santuario de Nuestra Señora de Loreto es objeto de peregrinación? En 1965 el Papa Juan XXIII peregrinó a Loreto para ver la llamada Santa Casa, y que según la tradición es la misma en la que vivió la familia de Jesús. Según cuentan, esta fue llevada a Loreto en el año de 1294 durante el pontificado de San Celestino V. ¿Qué papa utilizaba siempre cilicio bajo sus vestimentas papales? El Papa Pablo VI. El pontífice usó una faja de cerdas gruesas bajo su vestimenta desde que era sacerdote. Tras ser nombrado papa, Pablo VI usaba la faja de cerdas solo en ocasiones importantes. ¿Ha muerto asesinado algún papa? Juan XII por un marido engañado. Se rumorea que Juan Pablo I fue envenenado tras 33 días de pontificado por su intención de ordenar una investigación de las finanzas vaticanas, pero nunca fue demostrado. ¿Qué papa bautizó un plato? Benedicto XIII. A él se debe el nombre de los huevos benedictinos. Este papa era muy aficionado a ellos. Ingredientes para 4 personas: 10 huevos, 6 tajadas pan de molde, 3 tajadas jamón inglés, 4 yemas de huevo, 3 onzas crema de leche, 250 gramos de mantequilla, 1 limón. Preparación: sacar la corteza del pan y tostarlo ligeramente. Cortar el jamón del mismo tamaño que las tostadas. En una olla a baño María, retirada del fuego y con el agua sin hervir, poner las 4 yemas con la crema. Batir hasta espesar la salsa, luego añadir la mantequilla derretida y medio limón, igualmente añadir sal y pimienta. En otra olla hervir agua con vinagre. Escalfar los huevos por 3 minutos, luego ponerlos sobre la tostada con el jamón y cubrirlos con la salsa. ¿Cuántos españoles han sido elegidos papas? 3 oficialmente, 4 extraoficialmente. Damaso I, aunque nació en Roma, sus padres eran españoles, así es que los historiadores califican a San Damaso I el primer papa español. Después de él vino Pedro Martínez de Luna o Benedicto XIII, también llamado el Papa Luna. Benedicto XIII había nacido en la ciudad aragonesa de Illueca y elevado al cardenalato en 1375. Su nombre no figura en la lista oficial de papas. Calixto III es el tercer papa español y segundo reconocido en la lista oficial de papas. Alfonso de Borja nació en la ciudad valenciana de Játiva el 31 de diciembre de 1378. Fue él quien, por orden del rey Alfonso V, consiguió convencer a Gil Muñoz, elegido antipapá tras la muerte de Benedicto XIII, para que renunciase y aceptase el poder pontificio del Papa Martín V. Este papa premió a Alfonso de Borja con el nombramiento de obispo de Valencia en 1429. Alfonso de Borja fue elegido papa en 1455 cuando ya tenía 70 años. El cuarto papa español y tercero según la lista oficial de papas fue Alejandro VI. Rodrigo de Borja nació en Játiva en 1431. Alejandro VI era sobrino de Calixto III, ya que su madre Isabel de Borja era hermana del papa. Es famoso por el número de hijos que tuvo con diferentes mujeres: Pedro Luis, nombrado duque de Gandía, por el rey Fernando el Católico; Jerónima e Isabel, los 3 de madres desconocidas; César, Juan, Jofre y Lucrecia con Vanocha de Catanei. Juan y Rodrigo, también de madre desconocida, nacieron siendo ya papa. Tanto el papa Alejandro VI como su tío Calixto III están enterrados en Santa María de Montserrat, la iglesia de la Corona de Aragón en Roma. En 1889 se les erigió una tumba en ella a ambos pontífices. ¿Cuál fue el único papa que renunció al pontificado? San Celestino V.
Antes de hacerlo se aseguró 3 días antes mediante la publicación de una bula por la que se utilizaría el mismo procedimiento para la elección de un papa, tras el fallecimiento del anterior, en el caso de una renuncia. 3 días después dimitió abandonando el solio pontificio. Celestino V, ahora Pedro Angelario del Morone, confiaba en poder regresar a su vida de ermitaño, pero el nuevo papa Bonifacio VIII se lo impidió. Tratado con la dignidad de un pontífice, murió el 19 de mayo de 1296 en Castelfumone bajo vigilancia pontificia. 10 años después de su muerte fue canonizado. ¿La tumba de qué papa fue profanada? Los de San Celestino V. Sus restos fueron robados en 1988 en una iglesia de Aquila. Los restos fueron recuperados por la policía un día y medio después en un cementerio de Amatrice, un pueblo no muy lejos de Aquila. ¿Qué papa era famoso por hablar en sueños y tener constantes pesadillas? Juan 23. Según sus ayudantes, el papa tenía pesadillas debido a las presiones de su cargo. ¿Qué profesiones han ejercido diversos papas antes de ser elegidos? Médicos, historiadores, novelistas, poetas e incluso banqueros. Las profesiones más extendidas entre los que después fueron elegidos papas están los de abogados o magistrados. ¿Que el papa era un gran aficionado al automovilismo y a los coches deportivos? Pío XI. Durante su pontificado se mandó construir un garaje especial para sus 16 vehículos, 3 de ellos deportivos. Se cuenta incluso que en más de una ocasión fue retenido por la policía italiana por exceso de velocidad. ¿Que el papa fumaba hasta 2 cajetillas diarias? Pablo VI. Durante sus años jóvenes fumaba hasta 2 cajetillas diarias. Como cardenal rebajó su consumo hasta 1 cajetilla diaria hasta que fue elegido papa. Murió fumando 10 cigarrillos diarios. ¿A qué pontífice se le llamó el Papa Guerrero o el Terrible? Julio II era famoso por su valor y por dirigir a sus tropas en la batalla. Antes de la batalla se colocaba una coraza dorada y se situaba en primera línea. Después de la llamada conjura de los Pazzi, Juliano della Rovere, Julio II, fue nombrado por el Papa negociador en la guerra entre Florencia y los estados de la Iglesia. Posteriormente fue nombrado consejero en la guerra que hacía años se había desatado entre Nápoles y Roma. Della Rovere se unió a las tropas de Carlos VIII de Francia en su lucha contra Nápoles. Tras la muerte de Pío III, Juliano della Rovere fue elegido papa y consagrado el 26 de noviembre. En 1506 volvió a ponerse al mando de las tropas para recuperar las ciudades de Perugia y Bolonia. ¿Qué papa ha sido maquillado para una intervención en televisión? Pío XII para un discurso que debía retransmitir la RAI, la radiotelevisión italiana. Desde entonces ningún otro papa ha sido maquillado. ¿Qué papa tenía como mascota un canario? Pío XII. Al pontífice le gustaba hacerlo salir de su jaula y que volase en las enormes estancias vaticanas. Cuando el Santo Padre levantaba el brazo, el canario se posaba en su cabeza o brazo. Al Papa le gustaba soltarlo durante sus encuentros con los cardenales y verlo como sobrevolaba sobre sus cabezas. ¿Cuál fue la herencia del Papa Juan XXIII? Su herencia estaba formada tan solo por 2 objetos. Una pluma estilográfica que le regaló a su médico privado, el doctor Piero Machoni en su lecho de muerte por los servicios prestados, y una cruz que llevaba siempre colgada el Papa y que le regaló al cardenal Franz Koenig, arzobispo de Viena. ¿Qué papa cumplió una sentencia a trabajos forzados antes de ser elegido pontífice por un altercado en una iglesia? Calixto. Ayudante del anterior Papa Seferino, Calixto era famoso por su rigorismo en las normas de la iglesia. Antes de ser elegido papa, Calixto entró en una pequeña iglesia en donde había varios hombres que estaban bebidos. El futuro papa agarró un palo y comenzó a golpearles. Todos fueron detenidos y condenados a diferentes penas, incluido Calixto. El que sería años después elegido pontífice fue condenado a 1 año de trabajos forzados en las minas de sal de Cerdeña. ¿Qué papa quedó ciego durante su pontificado? Clemente XII. En 1732 Clemente quedó ciego víctima de una extraña enfermedad. Incluso el pontífice no podía estar demasiado tiempo de pie debido a que sufría de gota. ¿A qué papa hubo que ir a buscarle a una cueva para comunicarle que había sido elegido? A Celestino V. Muerto Nicolás IV el 4 de abril de 1292, pasaron más de 2 años sin una elección de papa.
Pietro de Murrone era un ermitaño que vivía en una cueva hasta que se le ocurrió escribir una carta de protesta a las autoridades eclesiásticas por ello. Un mes después su cueva fue rodeada por soldados. El oficial al mando le comunicó a Murrone que había sido elegido papa y que debían escoltarlo. Celestino V se mantuvo en el trono de Pedro durante menos de un año hasta que dimitió. Fue sustituido por Bonifacio VIII, que ordenó encerrar a Celestino V en un castillo. ¿Qué papa pidió a los obreros que suspendiesen una huelga durante un corto espacio de tiempo? Juan XXIII. El pontífice iba a celebrar una misa importante en San Pedro y el Vaticano necesitaba energía eléctrica. Los trabajadores italianos del sector estaban de huelga. El Papa pidió a su secretario de Estado que convocase en el Vaticano a los líderes de la huelga. Los 5 sindicalistas se presentaron en la Santa Sede, en donde el propio Juan XXIII les pidió que por favor suspendiesen la huelga por el corto espacio de tiempo que duraba la ceremonia, ya que necesitaban energía eléctrica. Los 5 hombres aceptaron y la plaza de San Pedro apareció aquella noche iluminada mientras Roma seguía a oscuras. ¿Qué papa pensaba dimitir antes de ser hecho prisionero? Pío XII. Tras la ocupación de Roma por parte de las tropas del Tercer Reich, el Papa decidió firmar un documento en el que comunicaba su dimisión como pontífice en caso de ser detenido y hecho prisionero por parte de las tropas alemanas. En cuanto cruzase la línea fronteriza entre la ciudad-estado del Vaticano e Italia, Pío XII se convertiría en el ciudadano Eugenio Pacelli, su nombre original. Pío XII quería evitar lo ocurrido a finales del siglo XVIII, cuando las tropas francesas hicieron prisionero al Papa Pío VI. El documento de dimisión se encuentra en el llamado Archivo Secreto de la Biblioteca y Archivo Vaticano. ¿Qué papa tuvo problemas con su sastre al ser elegido pontífice? Juan XXIII. El sastre del Vaticano tiene siempre preparado durante la celebración del cónclave para elegir al nuevo papa 3 hábitos blancos de talla pequeña, mediana y grande. El problema fue que el cardenal Angelo Giuseppe Roncalli era bastante grande y el hábito grande le quedaba apretado. Tan apretado que incluso no podía levantar el brazo para dar la bendición en la plaza de San Pedro. Un día, contando la anécdota, el propio Juan XXIII llegó a decir: todos querían que fuese papa, menos el sastre vaticano. ¿Qué papa solía apagar las luces del Vaticano cuando caminaba por sus pasillos? Pío XII. Llegó a decir: no puedo permitirme derrochar los fondos de los fieles. Pío XII fue el que ordenó que los sobres para las comunicaciones interiores del Vaticano no debían sellarse, graparse o pegarse para que pudiesen volver a ser utilizados. Pío XII escribió su última voluntad y la guardó en un sobre que había sido utilizado con anterioridad. ¿Qué papa mandó instalar una mesa de billar cerca de su habitación en el Palacio Apostólico y en Castel Gandolfo? Pío XI. Pasaba mucho tiempo practicando el billar y jugando contra los cardenales y miembros de la Guardia Suiza. El único que consiguió ganarle fue un joven soldado de la Guardia Suiza. Por supuesto, las apuestas estaban prohibidas, pero el Papa obsequiaba un pequeño crucifijo al contrincante derrotado. ¿Qué papa estaba peleado con el latín? Juan XXIII. Cuando era un niño, el pequeño Angelo Roncalli no era muy aplicado en la escuela. Sus notas no eran muy brillantes. Años después el latín se convirtió en su primer enemigo, según dijo años después el ya Papa Juan XXIII. ¿Qué papa dio nombre al alfabeto? San Cirilo. A este papa se le debe la creación del llamado alfabeto cirílico. Con este tenía previsto cristianizar a los pueblos eslavos. ¿Qué ruta del Mont Blanc lleva el nombre de un papa? La ruta Ratti es llamada así en honor de Achille Ratti, el mismo que el 6 de febrero de 1922 se convertiría en el Papa Pío XI. Ratti era muy aficionado a la escalada, formaba parte del club alpino italiano. Ratti escaló el Monte Rosa por el complicado lado suizo, el Cervino y el Mont Blanc, una de cuyas rutas de ascenso lleva del nombre de Ratti. ¿Qué papa inventó el actual calendario? Gregorio XIII. En 1582 el Papa Gregorio XIII impuso el calendario gregoriano, sustituyendo el llamado calendario juliano que regía hasta entonces. El calendario juliano, que estaba en vigor desde el año 45 AC, provocaba un desfase de 11 días que debía ser corregido cada año. ¿Qué papas impidieron que Hitler visitase la Capilla Sixtina? Pío XI y Pío XII. El primero decidió salir del Vaticano por unos días para no tener que recibir a Adolf Hitler y por lo tanto impedirle que entrase en la ciudad-estado del Vaticano.
El segundo decidió cerrar la Capilla Sixtina, alegando que los frescos de Miguel Ángel debían ser limpiados. Que el Papa era un auténtico hipocondríaco y daba verdaderos dolores de cabeza a los médicos vaticanos. Pío XII. Temía que las moscas comunes le transmitiesen alguna enfermedad, por eso en todas las instalaciones del Vaticano se colocaron trampas para este tipo de insectos. Pío XII sufrió mentalmente de dolor de muelas crónico, arritmias cardíacas, cólicos, anemia, etc. De forma real sufrió de gastritis crónica. El Papa se cepillaba los dientes hasta en 6 ocasiones por día con un dentífrico especialmente fabricado para él por el químico del Vaticano. Pío XII aseguraba que tenía una infección en las encías, cosa que no era cierta. El Papa hizo caso a un dentista romano, que le recetó una solución especial entre cuyos componentes se encontraba un potente ácido que con el paso de los años y el uso, le fue quemando las encías y le fue envenenando poco a poco. ¿Qué compositor italiano fue vetado por el Vaticano? El Papa Pío XII prohibió que en el interior de la ciudad-estado Vaticano se interpretase la música de Giacomo Puccini. Al parecer al pontífice no le gustaba la ópera en un acto compuesta por Puccini y titulada Sor Angélica. La ópera trata de una monja, Sor Angélica, forzada por su poderosa familia a tomar los hábitos después de dar a luz a un hijo ilegítimo. El niño muere y la monja se suicida tomando una pócima que ella misma ha hecho con unas plantas que ha arrancado del jardín del convento. Mientras agoniza, a Sor Angélica se le aparece la Virgen María, que la perdona y le promete que irá al cielo con su hijo perdido. Puccini escribió esta historia según él, basado en un caso real que había escuchado. Al Papa no le gustó la historia que según el pontífice, hacía apología del suicidio. ¿Cuál es el único Papa enterrado en Alemania? Clemente II. Suidger, obispo de Bamberg, Baviera, y conde de Morsleben y Hornburg, aceptó la sugerencia del emperador de ser nombrado papa. A pesar de morir en la abadía de San Tomasi, muy cerca de Pésaro, su cadáver fue escoltado y enterrado en la ciudad de Bamberg. ¿Que el Papa dormía tan solo 3 horas? Juan 23. Solía acostarse a las 10 de la noche y se levantaba a la 1 de la mañana. A esas horas se dedicaba a leer y escribir. Sus principales encíclicas las escribió de madrugada. Sobre las 6 de la mañana dormía media hora y después se reintegraba a sus actividades. ¿Que el Papa viajaba con más de 75 cajas de libros? Pablo VI. Durante sus viajes pastorales le gustaba tener a mano una buena biblioteca. En las cajas podía llevar textos filosóficos, religiosos o simples novelas policíacas. Pablo VI era aficionado a las novelas de Agatha Christie. ¿Que el Papa había sido pagano? San Símaco de Cerdeña. Fue elegido papa pero en sus años jóvenes había sido pagano. Como pontífice se dedicó a los pobres, ordenando construir hospitales y decidió triplicar el presupuesto para limosnas. ¿Qué artista replicó a un papa? Miguel Ángel al Papa Julio II. El pontífice no fue solo un soldado, sino también un auténtico mecenas de las artes. Julio II encargó a Bramante la construcción de una nueva basílica en San Pedro y que debía ser un templo tan grande como ningún otro existiera. El 18 de abril de 1506 se puso la primera piedra y la última, 20 pontificados más tarde. Miguel Ángel fue el encargado de pintar los frescos de la Capilla Sixtina y Rafael los apartamentos pontificios. Cada mañana, Julio II asomaba la cabeza y preguntaba a gritos al artista, ¿cuándo estará acabada? Mientras Miguel Ángel respondía, cuando esté acabada, Su Alteza Serenísima. ¿Que el Papa negó la bendición al emperador Francisco José de Austria? Pío X el emperador había acudido a Roma para pedir formalmente la bendición papal a las armas austriacas. El Papa respondió, fuera de aquí, fuera de mi vista. La bendición papal no es para quien ha lanzado al mundo a la guerra. Francisco José se marchó de Roma sin la bendición, mientras su política hacia Serbia fue una de las principales causas de la Primera Guerra Mundial. ¿Que el Papa tuvo un contencioso con el popular Papa Noel o Santa Claus? Pablo VI. El pontífice decidió quitar del calendario a decenas de santos, cuyo origen era incierto e incluso muchos de ellos no había pruebas de que realmente hubiesen existido. Uno de los que se cayeron del calendario fue el popular San Nicolás, a quien se conoce popularmente como Papa Noel o Santa Claus. Para la ciudad adriática de Bari, en donde están enterrados sus huesos, el santo es el patrón de la ciudad así como el protector de los marineros y los náufragos. Para los italianos, la fiesta de San Nicolás no se celebra en Navidad sino en mayo.
La fecha conmemora el día del año 1087, en que los marineros regresaron procedentes de Asia con los restos del santo. Durante la fiesta los barcos de pesca salen al mar y depositan un ataúd con flores en el agua. Al parecer Pablo VI tenía dos cosas en contra de San Nicolás. El primero es que en el altar en donde reposan sus restos aparece escrito en árabe: Alá es Dios y Mahoma su profeta. Al parecer los artistas que recibieron el encargo de hacer la tumba de San Nicolás eran musulmanes y dejaron su firma. El segundo es que el santo adoptó la personalidad del personaje nórdico de Santa Claus. Para el Vaticano, Santa Claus representa un monstruoso sucedáneo del niño Jesús y ofende a nuestra fe. El Boletín Vaticano afirmaba que la puesta de regalos a los niños era una forma de descristianización insidiosa y que deforma la fiesta religiosa en algo pagano. ¿Qué venganza dio Napoleón para el Papa Pío VII por no querer coronarlo como emperador? En 1804, el Papa Pío VII decidió viajar a París con la intención de coronar a Napoleón Bonaparte como emperador de Francia. Una vez allí, el pontífice descubrió que Napoleón no se había casado por la iglesia con la emperatriz Josefina, así es que Pío VII se negó a coronarlos hasta que su matrimonio no estuviese consagrado por la iglesia católica. Napoleón se enfureció y decidió autocoronarse y coronar ya como emperador a Josefina. Antes del regreso de Pío VII a Roma, Napoleón obsequió al Papa con una tiara de triple corona ricamente adornada con piedras preciosas. En el centro podía observarse una espléndida esmeralda. La piedra había sido robada por las tropas napoleónicas al Tesoro Vaticano durante el pontificado de Pío VI, antecesor de Pío Vil. ¿Qué papa ordenó la ejecución de 3 personas por una perla? El Papa Clemente VI en 1348. Al parecer un rico comerciante veneciano decidió donar una perla de gran tamaño a la iglesia si se restablecía de una importante enfermedad. El comerciante mejoró y cumplió la promesa regalando la perla. El problema surgió cuando se descubrió que aquella perla formaba parte del relicario que contenía nada más y nada menos que los cráneos de San Pedro y San Pablo. Clemente VI ordenó una investigación que llevó a la detención de 2 ladrones. En su poder se encontraron 12 perlas más, 3 rubíes y un zafiro, todas ellas parte del relicario. El propio Papa Clemente VI decidió la pena a la que serían condenados los ladrones. Los 2 hombres fueron expuestos durante 4 días a la ira del pueblo, encerrados en 3 pequeñas jaulas en la iglesia de Santa María de Araceli. Después un caballo los arrastró por las calles de Roma atados por los pies. En el Laterano, les fueron cortadas la mano derecha y quemados vivos en una hoguera. El comerciante veneciano fue también detenido, atado de pies y manos sobre un burro y llevado al Laterano, en donde fue torturado y ahorcado. Posteriormente el Papa Clemente VI perdonó a los 3 hombres y ordenó una misa como petición de perdón a todos los pecados cometidos por estos. ¿Qué pontífice ayudó primero a Galileo como cardenal y lo condenó como papa? El cardenal Maffeo Barberini, el cual tomó el nombre de Urbano VIII el 6 de agosto de 1623. El cardenal Barberini sería el principal defensor del astrónomo Galileo Galilei en su proceso ante la Inquisición. Cuando Barberini fue elegido papa en 1623 hizo llamar a Galileo al Vaticano. Con el apoyo del pontífice el astrónomo escribió el tratado de 500 páginas llamado Diálogo de los 2 magnos sistemas cósmicos. El manuscrito pasó por la aprobación de 5 altos jerarcas de la Iglesia antes de ser publicado, pero la Inquisición seguía vigilando a un Galileo protegido por el Papa. Urbano VIII, presionado por los problemas del cargo y por los revuelos provocados por el cardenal Francés Richelieu y la Guerra de los 30 años, decidió dejar de lado asuntos triviales como su protegido Galileo. Esto dio una nueva oportunidad a la Inquisición, que lo llevó a juicio y lo perdonó a cambio de que renegase de sus teorías. ¿Qué papa mandó a hacer una película? El Papa Pío XII pidió en 1945 al gran actor y director Vittorio De Sica la realización de una película comercial con aportación económica única del Vaticano. Una vez finalizado el montaje de la película, el propio Papa Pío XII decidió la paralización de su distribución. La Puerta del Cielo, título de la película, costó cerca de $40.000 de la época. La historia escrita por Cesare Sabatini al parecer mostraba un tema bastante atrevido, pero a su vez dentro de los cánones marcados por Pío XII. Para el propio De Sica, La Puerta del Cielo fue la mejor de su extensa filmografía. Existen actualmente 3 copias de la película. 2 copias se encuentran enlatadas y protegidas en los archivos secretos vaticanos y una tercera de 16 milímetros.
en propiedad de Cristian de Sica, hijo de Vittorio. De que trataba la puerta del cielo para que fuese prohibida su distribución por el Papa Pío XII. La película, con una duración aproximada de 1 hora y media, relataba la experiencia de un grupo de personas que viajan en un tren en busca de un milagro. El tren lleva el trayecto de Roma a Loreto. Entre los personajes en busca de un milagro se encuentra una anciana ama de llaves que viaja a Loreto para pedir que acaben las desgracias a los miembros de la familia para la que ha trabajado toda su vida. También aparece un joven obrero que ha quedado ciego tras un accidente provocado por un compañero, que es quien le sirve de guía hasta su llegada a Loreto. El tercer personaje es un prometedor pianista cuya mano ha quedado paralizada y que se dirige a Loreto en busca de un milagro que le devuelva la movilidad. En un vagón del tren viajan también una pareja de huérfanos y que conocen en el trayecto a un hombre rico paralítico que se encariña con ellos y los adopta. Al parecer al Papa Pío XII no le gustó el que a muchos de los personajes se les concediese el milagro incluso antes de que el tren llegase a Loreto. ¿Quién era el mensajero vaticano entre Vittorio de Sica y el Papa Pío XII? Un joven sacerdote llamado Giovanni Montini y que 18 años más tarde ocuparía el trono de San Pedro con el nombre de Pablo VI. La anécdota que contaba siempre de Sica era que un día el padre Montini pidió ver a través de la cámara y, según la tradición en el cine italiano, todo visitante que mira por la cámara debe pagar una ronda a todo el equipo que se encuentre en el plató. Montini pagó 38 cafés con bollos a todo el equipo. ¿Qué papa creó un órgano regulador que agrupaba el cine, la prensa y la televisión? El Papa Pío XII en 1948. En un primer momento el Consejo para las Comunicaciones tenía como fin el aprovechar los medios de comunicación para difundir el mensaje de la Iglesia Católica. Al principio solo abarcaba al ámbito cinematográfico hasta que con el paso de los años comenzó a abarcar la prensa, l'Osservatore Romano, la radio, Radio Vaticano, la televisión, SEC-TV e Internet. ¿Bajo qué papa se desarrolló la primera beatificación conocida y documentada de la Iglesia Católica? Bajo el pontificado de Juan XV en el año 993 y en la ciudad de Letrán. El primer elegido santo fue Ulrico, obispo de Augsburgo. ¿Qué palabra fue imposible de traducir al latín por más que lo intentaran los latinistas del Vaticano? Watergate. Nombre del edificio situado en Washington, D.C., y que bautizó el escándalo de espionaje político que finalizó con la renuncia del presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon. ¿Qué papa tenía un ayudante a la que se conocía en todo el Vaticano como la papisa? Pío XII. A quien conocían con el apodo de la papisa no era otra que Sor Pascualina, una monja que fue ayudante del pontífice durante más de 4 décadas, incluidos los 19 en los que ocupó el trono de Pedro. Sor Pascualina, nacida Josepina Linet en agosto de 1894, se convirtió en la persona más allegada y próxima al Santo Padre. Durante los años en los que Pío XII fue papa, Sor Pascualina ejerció un poder inusitado. Era ella la que decidía quién o no tenía una audiencia con el papa, llegando incluso a retrasar durante varios meses peticiones de audiencias realizadas por algún cardenal que no caía bien a Sor Pascualina. Sor Pascualina conoció a Monseñor Pacelli cuando este tuvo que pasar una temporada en una clínica de reposo. Este se dedicaba a mantener largas conversaciones con la monja hasta que un día le comunicó que necesitaban una ama de llaves en la nunciatura en Múnich. Desde ese momento ya no se separaron. Sor Pascualina acompañó a Pacelli a Múnich, después a Berlín como nuncio del Vaticano y finalmente a Roma, una vez que el cardenal Pacelli fue nombrado papa por el cónclave de 1939. ¿Qué misiones especiales encargaba el Papa Pío XII a Sor Pascualina? Era muy corriente ver a Sor Pascualina en el coche oficial del pontífice desplazándose por Roma con alguna misión especial. Una de estas sucedió cuando Roma acababa de ser liberada por las tropas aliadas durante la Segunda Guerra Mundial. Sor Pascualina fue reclamada en la puerta por una señorita que se hacía llamar Clara Petacci. Ella era la amante de Benito Mussolini. Petacci llegaba al Vaticano con la misión encomendada por el propio Mussolini de pedir al Papa Pío XII que intermediase ante el general Luis Eisenhower, comandante en jefe de las fuerzas aliadas en el Teatro de Operaciones Europeo, para negociar un acuerdo de paz. En una carta escrito de puño y letra por el propio Papa, le pidió al militar norteamericano que aceptase la paz con Italia, cosa que Eisenhower rechazó. Pocos días después de la reunión de Sor Pascualina con Petacci, ella y su amante Benito Mussolini fueron capturados por guerrilleros, ejecutados y sus cadáveres colgados cabeza abajo en una plaza de Milán.
¿Con qué futuros pontífices tuvo un altercado Sor Pascualina? Durante años, la monja se había ganado el odio de una gran parte de la alta jerarquía de la Iglesia. Por ejemplo, hacía esperar durante semanas a conceder una audiencia con el Papa al propio vicesecretario de Estado del Vaticano. Monseñor Tardini pasó 4 largas horas sentado ante la puerta del despacho del Santo Padre. Cuando el diplomático se levantó a protestar, Sor Pascualina llamó a una unidad de la Guardia Suiza para que escoltasen a Monseñor Tardini al exterior del Palacio Apostólico, como así hicieron. La espera se había producido debido a que Sor Pascualina había concedido una audiencia papal al actor Gary Cooper, que en aquel momento se encontraba en Roma. Pero si en algo metió la pata Sor Pascualina, fue en enfrentarse con 2 obispos que años después serían elegidos papas. Al obispo Angelo Roncalli, el futuro Juan XXIII, le hizo esperar cerca de 3 horas y cuarto, debido a que el Papa Pío XII mantenía una reunión informal con el actor Clark Gable. El obispo Roncalli prefirió no protestar ya que podía verse escoltado por la Guardia Suiza. El segundo altercado y mucho más serio lo tuvo la monja con el obispo Montini, el futuro Pablo VI. Al parecer Sor Pascualina no tenía mucho aprecio por el religioso, así es que orquestó un movimiento que desembocó en el alejamiento de Montini del Vaticano. Un hecho que sorprendió a mucho fue el que el futuro papa estaba al frente de la poderosa archidiócesis de Milán sin que se le concediese el rojo cardenalicio. Esto al parecer era también obra de Sor Pascualina y Montini siempre lo recordó. ¿Cuál fue el peor conflicto histórico generado por Sor Pascualina? Este sucedió 1 hora después del fallecimiento del Papa Pío XII. Tras el anuncio del fallecimiento del Papa, el poderoso cardenal Tisserand descubrió que Sor Pascualina había vaciado el contenido de 3 misteriosos cajones del Papa fallecido y depositado su contenido en 3 sacas. La monja bajó hasta la zona de calderas del Palacio Apostólico y quemó todos los documentos. El cardenal recriminó este acto a la monja aduciendo que los documentos de un papa fallecido pasan inmediatamente bajo el control del Archivo Secreto Vaticano hasta su posterior estudio y clasificación. Sor Pascualina tan solo respondió, era una orden expresa del Santo Padre. ¿Qué fue de Sor Pascualina tras la muerte del Papa Pío XII? Tras el incidente de la quema de documentos, el cardenal Tisserand envió a un sacerdote a las habitaciones de Sor Pascualina para que le indicase que en menos de 24 horas debía abandonar las instalaciones vaticanas. Esa misma noche la monja abandonaba la que había sido su residencia en los últimos 19 años con una pequeña maleta en una mano y la jaula con los pájaros de Pío XII en la otra. Con el poder que esta religiosa de 64 años había tenido durante más de 40, nadie salió a despedirla. Gracias a la intervención del cardenal norteamericano Spellman, a Sor Pascualina se le permitió vivir en una residencia fundada por el Papa recientemente fallecido. Josefina Lenerto Sor Pascualina murió víctima de un paro cardíaco en noviembre de 1983 a los 89 años de edad en una silla del aeropuerto de Viena. La religiosa se dirigía a Roma cargada de documentos en los que demostraba que el pontífice fallecido 25 años atrás era digno de ser santificado por el Papa Juan Pablo II. Sor Pascualina se llevó a la tumba muchos secretos vaticanos de los 6 pontificados de los que fue testigo. ¿Qué líder político soviético prometió a un papa libertad religiosa para los católicos de la URSS? Mikhail Gorbachev al Papa Juan Pablo II el 1 de diciembre de 1989. Aquel día hubo 2 encuentros entre ambos líderes, uno formal y otro informal. En el formal asistieron el Papa y Gorbachev acompañado de un séquito formado por una veintena de personas incluyendo asesores religiosos, políticos y su propia esposa Raisa. En este primer encuentro que duró cerca de 2 horas, se hablaron de cuestiones poco importantes. En la segunda reunión, esta de carácter informal y que duró tan solo 10 minutos, el líder de la Unión Soviética prometió al pontífice el respeto y la defensa de la libertad religiosa de los católicos dentro de las fronteras de la URSS, la no interferencia del Estado en el nombramiento de obispos y el establecimiento de relaciones diplomáticas con el consiguiente intercambio de embajadores entre el Kremlin y el Vaticano. Gorbachev no pudo nunca cumplir el primer punto debido al rechazo de la Iglesia Ortodoxa rusa a la libertad religiosa para los católicos. ¿Qué papas fueron los primeros en intentar un acercamiento entre las iglesias cristianas escindidas del poder de Roma a lo largo de los siglos? A través del ecumenismo, diversos pontífices comenzaron un largo diálogo con el resto de iglesias cristianas que se habían escindido del poder del Papa.
Para los papas ha sido una cuestión necesaria el retorno a la unidad de Roma de las iglesias ortodoxa, anglicana y luterana a lo largo de varios siglos. El primero en intentar este acercamiento fue el Papa Juan XXIII, aunque fue Pablo VI en 1967 cuando dio el primer paso al abrazar en Estambul al patriarca ortodoxo Athenagoras y rezar junto a él por la unidad. Durante los diferentes viajes de Juan Pablo II, ha participado en liturgias ortodoxas, luteranas y anglicanas. El paso más importante de Juan Pablo II por el acercamiento sucedió el 9 de marzo de 1998, cuando el Consejo para la Unidad de los Cristianos aprobó este tema como asignatura obligatoria para ser estudiada en los seminarios. ¿Qué papa fue dinamitero y picapedrero antes de ser elegido pontífice? Juan Pablo II. Durante la ocupación alemana de Polonia, Karol Wojtyła trabajaba en las canteras de Backi, cerca de Cracovia. Wojtyła necesitaba desarrollar un trabajo útil a las fuerzas ocupantes para no ser enviado a las fábricas que desarrollaban la industria bélica. El 1 de noviembre de 1940 y con solo 20 años, fue ascendido de picapedrero a dinamitero por un capataz que le protegía. Durante un mes Wojtyła se dedicó a colocar cartuchos en las grietas de las paredes de la cantera. ¿Qué papa provocó el cisma que dio paso a la Iglesia anglicana? Clemente VII cuando decidió excomulgar al rey de Inglaterra, Enrique VIII. El monarca quería divorciarse de la reina Catalina de Aragón para poder casarse con Ana Bolena. El papa Clemente VII negó el permiso a Enrique VIII. El rey pidió entonces al Parlamento que apoyase la creación de la Iglesia de Inglaterra con el propio monarca como cabeza de ella. En el año 1982 Juan Pablo II se convirtió en el primer papa en besar el suelo de Inglaterra y en orar en la Catedral de Canterbury. El papa y el primado de la Iglesia anglicana, Robert Runcie, firmaron una declaración conjunta para dar los primeros pasos hacia una unificación de las iglesias católica y anglicana, protestante. ¿Qué tipo de vida decepcionante llevaba un papa para que Martín Lutero diera paso a la creación de la llamada Iglesia luterana? En 1510, Martín Lutero visitaba Roma cuando descubrió la pompa, el boato y el exceso que se vivía en la corte del Papa Julio II. A su regreso y decepcionado con lo que vio, Lutero decidió crear una iglesia cismática en Alemania y los países escandinavos. La iglesia luterana carece de un solo dirigente, pero los líderes de todas las comunidades luteranas formaron a finales de los años 40 una federación mundial con el fin de unificar criterios en materia de dogma. Sería nuevamente el Papa Juan Pablo II quien buscaría el primer acercamiento a los luteranos después de siglos de cisma cuando en 1983 con motivo del 5º centenario del nacimiento de Martín Lutero, el sumo pontífice rezó el llamado Credo de Nicea, compartido por las iglesias católica y luterana. ¿Qué papa provocó la llamada Iglesia ortodoxa? Era Silvestre I pontífice cuando en el año 330 y tan solo por una cuestión administrativa se creó la Iglesia ortodoxa. Con el paso de los siglos las separaciones administrativas se convirtieron en abismos doctrinales. En el año 1204, el Papa Inocencio III ordenó a los cruzados el saqueo de la sede patriarcal de Constantinopla. Nuevamente sería el Papa Juan Pablo II, 16 siglos después, quien comenzaría el acercamiento al clasificar a las iglesias católica y ortodoxa como dos pulmones que alimentan a un solo corazón cristiano. En 1979 viajó a Turquía para abrazar al patriarca Demetrio I en la sede de Fanar, el Vaticano de la Iglesia Ortodoxa. El conflicto se volvió a regenerar tras la caída del muro de Berlín y con él los regímenes comunistas. Para la Iglesia Ortodoxa, hasta ahora la única aceptada por el comunismo, no le parecía bien la posible apertura al catolicismo que apoyaban los nuevos gobiernos, entre ellos el de Mikhail Gorbachev. Los conflictos siguieron sucediéndose entre ambas iglesias durante el conflicto en la antigua Yugoslavia. La Iglesia Ortodoxa acusaba a la Iglesia Católica de hacer proselitismo en territorios claramente de mayoría ortodoxa. La polémica aún sigue abierta y sin posibilidad de acercamiento. ¿Qué personalidad política creó la expresión injerencia humanitaria? Juan Pablo II. Esta expresión explicaba la intervención militar para ayudar a paliar los problemas sociales como el hambre, las tiranías o la pobreza de países del tercer mundo y que afectan en la mayor parte de los casos a las poblaciones civiles. En muy poco tiempo esta expresión comenzó a ser popular en los medios de comunicación de todo el mundo. Juan Pablo II defendió la injerencia humanitaria por vez primera durante la operación Devolver la Esperanza en Somalia.
Al final, lo que en un primer momento suponía una injerencia humanitaria, se convirtió en una guerra abierta entre fuerzas norteamericanas y de la ONU contra las diferentes milicias de los señores de la guerra que combatían desde hacía años en todo el territorio somalí. Poco tiempo después, el Papa Juan Pablo II volvió a pedir expresamente al presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, la injerencia humanitaria para acabar con el asedio a Sarajevo por parte de las tropas serbias del presidente de Yugoslavia, Slobodan Milošević. Los cazas de combate norteamericanos consiguieron en tan solo una semana acabar con el cerco de 2 años impuesto por la artillería serbia a la ciudad de Sarajevo, capital de la República de Bosnia-Herzegovina. Hoy, la injerencia humanitaria es un término en el derecho internacional y que ha sido esgrimido en varias ocasiones por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. ¿Qué papa creó la limosnería apostólica? El Papa Gregorio X. La limosnería apostólica se ocupa de la distribución de fondos a los más necesitados, así como atención de todo tipo de necesidades. Por ejemplo, la limosnería apostólica ha pagado los estudios a casi 200 niños en los últimos años y ha dado asistencia sanitaria a más de 3.000 personas con pocos recursos. A este departamento vaticano se le conoce también como el Servicio Asistencial del Santo Padre. ¿A qué papa se le negó el visado para entrar en Polonia? A Pablo VI. Cuando se celebraba el centenario de Polonia como nación y se disponían a celebrarse diferentes actos. El entonces arzobispo de Cracovia, Karol Wojtyła, creía que realmente el nacimiento de Polonia como nación había sucedido cuando su país abrazó el cristianismo. Por este hecho, Wojtyła creía que el Papa Pablo VI debería visitar el santuario de Czestochowa, en donde se venera a la Virgen Negra. La Secretaría de Estado del Vaticano pidió al gobierno de Varsovia el visado para la visita. Su Ministerio de Asuntos Exteriores negó el visado al sumo pontífice y Pablo VI no pudo visitar Polonia. ¿Qué papa pidió al entonces cardenal Karol Wojtyła que preparase para él el llamado signo de contrición? Pablo VI. Por razones de salud, el pontífice pidió en 1976 al arzobispo de Cracovia, Karol Wojtyła, que redactase para cuando éste falleciese un texto que debería servir como signo de contrición. El texto de 22 páginas debería ser leído tras la muerte de Pablo VI, que sucedió 2 años después. ¿Qué papa fue el primero en conocer el llamado tercer secreto de Fátima? El Papa Juan XXIII. Debido a la mala salud de la única testigo superviviente de la aparición de la Virgen en Fátima en 1917, Sor Lucía de Fátima decidió desvelar a Juan XXIII la tercera revelación de la Virgen. Ya en 1939, ante el temor de que falleciese Sor Lucía llevándose la tercera revelación a la tumba, el Papa Pío XI autorizó a la religiosa a escribirla en un papel, guardando dicho papel en el Archivo Secreto Vaticano. Tan solo los papas son los únicos que conocen la tercera revelación o tercer secreto y que no ha sido nunca transmitida a los católicos. Diversas fuentes aseguran que esta tercera revelación sería la fecha exacta del fin del mundo. Ante la llegada del año 2000, Juan Pablo II tuvo que recriminar a todos aquellos falsos profetas que aseguraban que el 31 de diciembre del año 1999 supondría el fin del mundo según ellos, comunicado por la Virgen a los niños en Fátima. ¿En qué consistían las 2 primeras revelaciones de la Virgen aparecida en Fátima? La Virgen se apareció a 3 niños en 1917, a Jacinta Maroto, a su hermano, Francisco, y a la prima de estos, Lucía Abóbora, más tarde Sor Lucía de Fátima. La Virgen dio 3 mensajes de los que solo se conocen 2. La primera revelación anunciaba la próxima muerte de Jacinta y Francisco, así como el fin de la Primera Guerra Mundial, cosa que no tardó en suceder. La segunda revelación pedía la consagración de Rusia al Sagrado Corazón, porque de no conseguirlo se provocarían violentas guerras. La consagración de Rusia llegaría el 25 de marzo de 1984, a través del Papa Juan Pablo II. 5 años después se provocaría la caída del comunismo. ¿Qué papa nombró a los franciscanos custodios de Tierra Santa? Clemente IV. La Tierra Santa está enclavada en el corazón del Oriente Medio y debe su nombre al lugar donde nació, vivió y murió Jesucristo. La protección y custodia de Tierra Santa fue encomendada personalmente por el Papa Clemente IV a San Francisco de Asís, fundador de la Orden de los Franciscanos. El Papa otorgó esta misión a San Francisco cuando éste se trasladó a predicar a Egipto y consiguió del sultán numerosas prebendas para los cristianos que peregrinaban a Jerusalén.
La presencia, la cual aún continúa, no abarca solo a Jerusalén, Belén y Nazaret, sino también a países con larga tradición cruzada como Egipto, Chipre, Jordania o Líbano. Hace pocos años y durante el pontificado de Juan Pablo II, las unidades del ejército israelí, Laif, bombardearon la iglesia de la Natividad en Belén, en donde se habían refugiado un grupo de palestinos y periodistas. El asedio duró días. ¿Qué papa fue el primero en ser conocido como el Papa Viajero? Pablo VI. El Papa Pablo VI fue el primer pontífice en salir de viaje pastoral a otros países. Realizó discursos ante la ONU en Nueva York y la OIT en Ginebra. Visitó como Papa, Tierra Santa, Colombia, Estados Unidos, India, Suiza, Portugal, Filipinas, Turquía y Uganda. En 15 años de pontificado, Pablo VI visitó 9 países.